Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Respuestas. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie, la cual hemos titulado Matrimonios en crisis en una sociedad a la deriva. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo creo que esta serie puede ayudar a mucha gente a levantar el valor del matrimonio si realmente logran entender lo que Dios ha revelado acerca de esta institución. Y por eso desde ya quiero hacer una invitación a que las parejas puedan ver esta serie, no por separado y no usualmente la mujer como ocurre muchas veces, sino ambos y puedan hablar de estas cosas y ojalá que los frutos sean muchos al final de la serie. Así es, y como has explicado las razones de esta serie, el título del día de hoy, del programa que vamos a desarrollar en el día de hoy, es cómo redimir el matrimonio. Ya tú bien has dicho que estamos en crisis y que necesitamos, el matrimonio tiene esa necesidad de ser redimido. Así es. Entrando en materia, si hablamos un poquito de las características de lo que es el matrimonio hoy en día, vemos que hay muy poco interés en las cosas de Dios porque la pareja ha decidido sacar a Dios de esa ecuación que es el matrimonio y cada cual, Miguel, vive muy independiente. La mujer tiene interés en su propio desarrollo y no en ayudar a su esposo a realizar los propósitos de Dios, y la reproducción se da no por convicción, sino por presión social o porque entendamos que queremos que alguien nos cuide cuando estemos viejos. Y lamentablemente esas son algunas pinceladas de lo que definiría hoy en día lo que es el matrimonio. Bueno, esas cosas que has mencionado son parte de las evidencias que nos dicen que vivimos en una sociedad en crisis. Lamentablemente, lo que mucha gente no conoce es que la crisis en la que nosotros estamos es una crisis a múltiples niveles. Hay algunas cosas que la población reconoce con facilidad, como es la crisis económica, porque los medios de comunicación viven haciendo referencia a esta crisis. En otros casos podemos ver con facilidad la crisis de seguridad, porque por la radio, por televisión, en los periódicos nos enteramos día a día de la violencia, de los crímenes que están ocurriendo en la sociedad. Pero de los matrimonios y de las familias se habla muy poco y hay una crisis a nivel familiar que es monumental, pero lo que la gente conoce de la crisis es como la punta del iceberg, como decimos, ¿verdad? De ese bloque de hielo que queda enterrado en el agua, porque debajo hay mucho más que lo que se está viendo. Es una crisis de valores, es una crisis a nivel del matrimonio que afecta a la sociedad, que afecta el matrimonio afecta a la familia y la familia afecta a la sociedad, porque la sociedad no es más que un conjunto de familias. Entonces, de todas esas cosas necesitamos hablar para ver las implicaciones, el impacto que ha tenido en el matrimonio y cuál sería la mejor forma de redimir ese matrimonio. Muy pocas personas al momento de tomar la decisión de casarse están realmente conscientes del paso que están dando, Miguel, porque conciben el matrimonio como algo más, como la elección de una carrera, como la aceptación de un trabajo, como una etapa más en la vida. No se detienen a pensar la seriedad con la que hay que tomar esta institución del matrimonio y no se están dando cuenta entonces hacia dónde se están dirigiendo. Sí, definitivamente que es así. Ahora pienso que algo que contribuye, no es lo único, pero algo que contribuye a esa realidad que tú acabas de describir, es que nosotros vivimos hoy en día en lo que ha sido llamado en inglés throwaway society, o una sociedad donde todo se bota, se elimina cuando no funciona. Todo es desechable. Todo es desechable. Entonces, cuando la gente va a casarse, quizás ellos no lo están pensando con esas mismas palabras, pero en su corazón ellos realmente creen que si esto no funciona, lo boto, lo elimino, me busco otro, y usualmente en esta sociedad de desecho, como llamamos, usualmente lo que tú adquieres ya es un modelo nuevo, con mejores condiciones, y yo creo que hemos sido condicionados a pensar de esa misma manera, y se nos olvida que Dios nos hace responsables de los votos que nosotros hacemos, hayamos nosotros invocado el nombre de Dios o no, pero cuando hago un voto, escucha lo que Dios ha revelado en su palabra, en Deuteronomio 23, del 21 al 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, escucha, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios,
lo cual has prometido con tu boca. Dios es el testigo universal de todos los votos y promesas que hacemos y Él nos hace rendir cuenta por ellos. Cuando hablas de que en la actualidad estamos en una crisis de matrimonio, ¿podríamos concluir de esa afirmación que los matrimonios del pasado eran más estables y funcionaban mejor que los de hoy? Bueno, mira cuál es la diferencia, porque en el pasado siempre ha habido problemas en los matrimonios, no podemos ser ciegos y simplistas, pero en el pasado había un mayor sentido de la responsabilidad. Ese sentido de la responsabilidad estaba dado por dos cosas, un sentido del deber y un sentido de vergüenza. Ambas cosas se han perdido en la sociedad de nuestros días. Y David Wells, escribiendo, creo que en uno de sus libros llamado Perdiendo nuestras virtudes, Losing Our Virtues, él habla de que cuando una sociedad pierde el sentido del deber y pierde el sentido de vergüenza, todo se ha perdido, porque no hay nada que fuera a forzar al individuo a serse responsable de las cosas que él ha abrazado. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una sociedad donde lo más importante soy yo y luego soy yo otra vez, porque estamos viviendo con individuos que no maduran, entonces tenemos una gran inmadurez en la población y una alta dosis de egoísmo, y esas dos cosas que van de la mano nos están hundiendo en una crisis de múltiples niveles. Tú has hablado de madurez y egoísmo. ¿Tú crees que estas dos cualidades son las que entonces vienen, o no cualidades, lamentablemente, porque ni la madurez ni el egoísmo son cualidades, o malas, pero estas malas cualidades son las que vienen, o son las causas por las que los jóvenes hoy retrasan tanto ese paso del matrimonio? Bueno, definitivamente. Cuando tú miras generaciones anteriores y tú miras el promedio de edad el promedio de edad en la que ellos tendían a casarse, esa es la expresión, usualmente andaba alrededor de 25 años, 2 años más, 2 años menos. En el día de hoy, mucha gente anda esperando cumplir 35 años para pensar en casarse, y la razón número una cuando son entrevistados y estudiados, no, yo no quiero asumir responsabilidades ahora. ¿Y qué están haciendo? Se están quedando a vivir con los padres, donde le proveen todo, donde ellos no tienen ninguna responsabilidad, donde ellos pueden seguir ganando un salario y gastárselo todo en sí mismo, y ese es el fenómeno que hoy en día ha sido conocido como la adultociencia. Entonces, ¿qué se requiere hoy en día? Nosotros necesitamos consejería prematrimonial que ayude a estas personas a entender el grado de inmadurez, el grado de egocentrismo que están teniendo, para ayudarlas a salir de ahí, que puedan adoptar una mejor posición frente a lo que es el matrimonio y la sociedad. Nosotros estamos viviendo en un momento histórico donde tenemos los menores índices, o los índices más bajos de matrimonio. Alguien me enviaba ayer un artículo donde decía que el Perú tiene la tasa más baja de matrimonio por 1000 habitantes. Para darte una idea, Estados Unidos tiene una tasa de 9.8, Israel tiene 8.9, Perú tiene 2.8 matrimonios por cada 1000 habitantes. ¿Y qué está ocurriendo? Que estamos retrasando esos matrimonios, o simplemente estamos teniendo relaciones sexuales a diestra y siniestra, y otros prefieren convivir. Me mudo, pero no me caso, no firmo nada, no establezco ningún voto, y el día que a ti no te convenga o a mí no me convenga, pues mira, la puerta está abierta y por ahí mismo tú sales. La famosa unión libre de nuestros días. Miguel, muchas personas piensan que no necesitan el papel de la unión civil, porque realmente lo que necesitan es amor entre ellos, que un papel no es lo que les da la obligación ni el compromiso para efectuar y llevar a cabo ese matrimonio. ¿Qué piensas? Bueno, el papel no significa mucho, pero no por el papel, es por la generación en que nosotros vivimos. Pero la gente que profesa eso, en realidad ni ellos mismos se creen eso. Déjame darte varias ilustraciones. Si el papel no significa nada, nosotros debiéramos destruir todas las constituciones de todas las naciones. Pues eso es un papel también con palabras. Pregúntale a las personas que no creen en el papel para fines del matrimonio si les gustaría comprar una casa donde a ellos no le entreguen ningún papel diciendo que ellos deben lo que ellos deben, y que cuando paguen le entreguen un papel diciendo que pagaron X cantidad, porque total el papel no vale nada. Lo que tenemos que es decirlo, y lo que vale, si lo que vale es el amor, lo que vale entonces la sinceridad entre las personas. No, el papel tiene un valor no por el papel, sino que el papel pasa a ser el testigo de lo que yo he dicho.
Esa es la razón por la que valoramos la Biblia. Cualquier persona con ese concepto también pensaría que la Biblia no es más que palabras en un papel. No, el papel ha pasado a ser el testigo de lo que Dios ha revelado. Entonces te das cuenta que no puedes vivir con esa inconsistencia. Lamentablemente es la inconsistencia del corazón y la forma de pensar de nuestra generación que lleva a no valorar el papel. Pero nosotros tenemos que recordar que como seres humanos que somos infalibles, necesitamos algo que nos obligue y que nos recuerde en qué términos nosotros hemos jurado, cuándo juramos lo que juramos, y ahí es donde estamos hoy en día. Perdón que para concluir mi idea, sí, que se me estaba yendo, el hecho de llamar a la unión libre, ya revela el problema. Es que cuando yo me caso yo no estoy libre. Esto no es una unión libre, esto es una unión no libre. Yo tengo un compromiso con una mujer que yo tengo que cumplir y ella por igual. Miguel, ¿qué es lo que ha cambiado desde entonces con este concepto y por qué el matrimonio ha ido perdiendo su valor entonces? Bueno, hace un rato hablaba, ¿verdad?, para recapitular, que se ha perdido el sentido de vergüenza, el sentido del deber y que la sociedad entonces no tiene esperanza. Pero detrás de eso podemos citar también que cuando Dios sale de la ecuación, cuando Dios sale del centro de una sociedad, todo lo que deriva de Dios sale junto con Él. Porque pensemos en el matrimonio. El matrimonio es una institución establecida por Dios y que tiene una alta representación de lo que Dios es, que vamos a ver un poco más adelante. Si eso no está, entonces el valor del matrimonio, si Dios que lo concibió no está, el valor del matrimonio tampoco estará. Y si el valor del matrimonio no estará, entonces conservarlo tampoco estará. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Cuando sacas a Dios, todo lo que deriva de Dios, su diseño, su mente, su corazón, se va junto con Él. Una manera como podemos ver revelada la crisis de la que hablas sobre el matrimonio es examinando ciertas estadísticas y algunos hechos actuales del siglo XXI. Y encontré, revisando, que los adultos casados ahora se divorcian 2,5 veces más que los adultos hace 20 años y 4 veces más que los adultos hace 50 años. Increíble. También entre 40% y 60% de los nuevos matrimonios acabarán finalmente en divorcio. Y la duración media de matrimonio en Estados Unidos hoy en día es de 7 años y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Increíble, o sea, es alarmante. Y la causa, cuando comenzabas a darme las estadísticas, le eché mano a mi Biblia para leerte un pasaje, porque una de las causas principales hoy en día es precisamente los adulterios, que tenemos que emplear otro programa solamente para hablar de eso. Pero rápidamente, oye lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 2, a partir del versículo 13. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Y luego me voy al versículo 16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Dios nos está diciendo, yo no me complazco en el divorcio, de eso yo lo detesto, y ahora tú vienes y me oras y me pides y me dices que por qué no te escucho, y yo quiero decirte que por qué no te escucho, por la deslealtad que tú has tenido contra la mujer de tu juventud. Dios se toma muy en serio estas uniones. Habiendo descrito, Miguel, la crisis en que nos encontramos, ¿qué te parece si comenzamos a definir entonces lo que es el matrimonio? Uno de los diccionarios consultados simplemente define el matrimonio como la unión de una persona con el sexo opuesto con consentimiento mutuo vía una relación contractual que la ley reconoce. Bueno, Merriam-Webster, que es el diccionario, uno de los diccionarios más conocidos en inglés, que dicho sea de paso, Webster, cuando hace este diccionario por primera vez en los años 1800, era cristiano. Merriam-Webster, el diccionario hoy ha cambiado tanto que también define el matrimonio como una unión que ocurre entre 2 personas del mismo sexo. Vemos eso en el diccionario, y porque el diccionario lo tiene, ya la juventud podría asumir fácilmente, o el niño, no, pues esto es normal, porque si hasta el diccionario lo define de esa manera. No es normal, como también necesitamos analizar más adelante o en otro programa. Totalmente anormal, con consecuencias muy desagradables. Yo creo que la pregunta definitivamente sería, ¿qué es el matrimonio?
para Dios, porque Él es el ideólogo del matrimonio y al final de cuentas es a Él a quien vamos a tener que rendirle cuentas sobre qué hacemos o qué no hacemos. Y definitivamente la definición de Él es la que más debe importar. Definitivamente, como lo dijiste, Él es el ideólogo, entonces Él define. El matrimonio no es un contrato, aunque yo firme lo que firme, es un pacto. Un contrato tiene cláusulas condicionantes. Si tú haces esto, entonces yo hago aquello. Y si tú no haces esto, yo tampoco haré aquello. En el matrimonio esas no son las condiciones. El matrimonio es un pacto donde cada uno, ambos, están obligados a hacer sus partes independientemente de si el otro la está haciendo o no la está haciendo. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha jurado fidelidad a sus propósitos y cuando nosotros entramos en sus propósitos, Él mantiene sus promesas, aunque nosotros muchas veces hemos sido infieles. Vamos a leerte esto que dice Paul Palmer en su libro Beyond I Do, más allá de si la acepto. Eso es lo que sería la traducción, más o menos. Dice, los contratos tienen que ver con cosas, los pactos tienen que ver con personas. Los contratos contratan servicios de personas. Los pactos envuelven a personas. Los contratos son hechos por un periodo de tiempo estipulado. Los pactos son para siempre. Los contratos pueden ser rotos con pérdidas materiales para las partes contratantes. Los pactos no pueden ser rotos. Pero si son violados, esa violación resulta en pérdida personal y los corazones son quebrantados. El matrimonio es un pacto, como decíamos, pero es más que eso también. Pudiéramos definirlo como un regalo de Dios para el hombre, por los beneficios que trae. Pudiéramos definirlo como un llamado al servicio para servirle al cónyuge, uno al otro. Pudiéramos definirlo también como un llamado a la muerte egocéntrica. Yo creo que el matrimonio es el instrumento más efectivo para yo morir al egocentrismo, que es, como decía William Temple, en otro contexto, pero él hablaba de que el egocentrismo es la raíz de todo pecado, o lo definía como el pecado original y la fuente de todo pecado real. Ese es el egocentrismo. El matrimonio es especialista en ayudarme a morir a esa vida egocéntrica. Increíble. Miguel, ¿tiene la unión civil el mismo valor que la unión religiosa? Me refiero al matrimonio civil. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién constituye el matrimonio y quién realiza el primer matrimonio? Bueno, Dios, para comenzar. Dios reconoce el derecho que los ateos tienen de casarse, de manera que el matrimonio como institución es algo que Dios, en la que Dios se constituye testigo universal de todos los matrimonios, no importa dónde yo lo haga. En el Nuevo Testamento incluso, Cristo nunca casó, los apóstoles nunca casaron, los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca casaron. Era una ceremonia eminentemente civil donde los padres venían como testigos y los familiares y se firmaba un documento llamado Ketubá y entonces ese documento se establecía como testigo, pero la idea de que si yo me casé por la ley, como que eso tiene menos connotación ante Dios y que yo me puedo divorciar porque no fue por la iglesia, eso es pura invención del hombre, no hay nada ni siquiera remotamente cerca de eso en la Biblia. Y la otra invención del hombre es que alguien en la iglesia, sacerdote o como tú quieras llamarle, tiene la autoridad de anular un matrimonio. Quien casó a esos individuos fue Dios y solamente Dios tendría la potestad para anular ese matrimonio. Eso es otra invención del hombre, porque jugamos con la ley de Dios y creemos que podemos pasarle por alto, ¿verdad?, a esa ley. No, en otras palabras, el matrimonio por la ley tiene las mismas responsabilidades, derechos y deberes ante Dios que el matrimonio hecho por la iglesia. Ahora, si tú eres cristiana, tiene sentido que tú vayas a casarte en tu comunidad cristiana y que tus hermanos cristianos te sean de testigos y no el mundo que está afuera. Génesis 2:24 dice lo siguiente: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé, Miguel, ¿cuántos entienden este texto y estas frases de dejar padre y madre y el llegar a ser una sola carne? Pero creo que sería bueno que hagas referencia a ambas frases de manera que podamos entenderlas mejor.
Bueno, para comenzar, esto nos da a nosotros una idea de quién es el ideólogo del matrimonio, a lo cual tú hacías referencia. Desde el inicio, Dios estableció el matrimonio como algo vital en su mente. La Biblia, de hecho, comienza con una boda, Adán y Eva, a quien Dios casa, y la Biblia prácticamente termina con una boda. En Apocalipsis 19 se nos habla de la boda del Cordero, Cristo, ¿verdad?, como esposo y su iglesia como novia o esposa, como se le nombra. Y eso nos da una idea, pero volviendo a tu pregunta, dejarás padre y madre. La palabra ahí, dejarás, o la frase en el hebreo, es una frase con una connotación bien fuerte, que implicaba no simplemente separarte físicamente o geográficamente de tus padres, tú necesitas separarte emocionalmente, tú necesitas separarte económicamente, porque cuando los matrimonios se dan y permanecen con ese cordón umbilical, ya sea emocional, económico y o físico, el concepto de llegar a ser una sola carne se hace extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque entre el esposo y la esposa, para llegar a ser una sola carne no debe haber nada, pero sí hay otra persona o otra pareja, otro matrimonio, que son los padres, bien intencionados muchas veces, y que bien intencionados le hacen mucho daño al desarrollo del concepto de Dios de una sola carne. De manera que eso es lo que recomendamos, precisamente porque es el diseño de Dios. Este diseño, este concepto de una sola carne, ¿qué implica a nivel ya de la pareja? ¿Qué se da en estos dos individuos que los hace ser una sola carne? Bueno, mira, yo creo que una buena ilustración, dame comenzar con esto, es la del concreto. El concreto tiene cemento y tiene varilla. El cemento le da la rigidez al material y la varilla le da la flexibilidad al material necesaria para que cuando ocurran temblores de tierra, hasta cierto nivel, el concreto pueda moverse sin romperse inmediatamente, que sería lo que ocurriría con la varilla. Entonces, cuando tú unes a un hombre o a una mujer con personalidades diferentes, dones diferentes, talentos diferentes, tú los unes como el concreto y la varilla, pero fíjate que antes de unirlo, el concreto es una cosa y la varilla es otra cosa. Pero una vez ellos están unidos, tú no puedes ver la diferencia entre uno y otro, están entremezclados, por así decirlo así. Bueno, se supone que el matrimonio, sin embargo, perdón, para terminar con la ilustración, hay una cosa que tú sabes que es concreto y una cosa que tú sabes que es varilla, y al mismo tiempo no puedes ver la diferencia. Bueno, en el matrimonio, la mujer tiene sus dones, talentos, llamados y rol, y el hombre también, pero a la vez, a otro nivel, un nivel emocional, físico, espiritual, social incluso, ellos deben ser vistos o verse el uno al otro como una sola carne, como una sola unidad que funciona con metas y propósitos y criterios distintos por sus diferentes géneros que son, pero que se ponen de acuerdo en una sola dirección. Cuando tú hablas de una conexión a nivel emocional, física, espiritual, a nivel práctico, ¿de qué me estás hablando? Bueno, a nivel emocional, yo necesito conocer a cómo mi esposa siente, ella necesita conocer cómo yo siento, y necesito también yo estar dispuesto a llenar esas necesidades emocionales, y ella debe estar dispuesta a hacer lo mismo. Esa sería la conexión emocional, y que entonces nos sintamos a gusto cuando hagamos eso. A nivel físico es fácil, la mayoría de las personas pueden entender eso en términos sexuales, pero yo quiero separar a nivel sexual de a nivel físico. Claro. Porque a nivel sexual yo creo que todo el mundo entiende lo que implica, pero aún ahí yo creo que hay deficiencias, porque no es simplemente que tengamos relaciones sexuales, es que estemos mutuamente satisfechos a la hora de llevar a cabo esa función que Dios nos ha dado como un regalo a la raza humana. Físicamente es que, oye, es cierto que la mujer a veces va a hacer algunas cosas y el hombre no está y viceversa. Pero cuando ellos están juntos, ellos tienden a hacer las cosas juntos. No es como que yo tengo ahora noches de hombres y noches de mujeres con mis amigas, y cena con mis amigos, y bebida con mis amigos, y el dominó de los viernes. ¿Qué es esto? Si eso era me casé con separación de viernes. Claro, exacto, separación de viernes, no de bienes. No. Entonces, bueno, eso se da porque no entendemos lo que es el concepto de una sola carne. Las parejas llegan junto a una cena y a la media hora hay un grupo de mujeres por un lado y un grupo de hombres por otro lado, y se pasan la noche de esa manera. Entonces, pero compartimos como pareja anoche. No es verdad. Compartimos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces ahí estamos hablando a nivel social, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Son personas con una relación con Dios que ellos nutren,
crecen, pero a la vez que ellos se nutren mutuamente en su relación con Dios. ¿Por qué tú crees que el matrimonio como institución tenga ese énfasis o sobreénfasis en la Biblia? Bueno, es que hay algo que no hemos mencionado aún, pero que es vital y que cuando lo entendamos nosotros podamos ver el énfasis. Pero déjame introducir eso que yo quiero decir. La mayoría de las personas ven el propósito del matrimonio como, por un lado, la compañía. Vamos a comenzar por ahí, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Ese no es el propósito del matrimonio, eso es un beneficio del matrimonio. Por otro lado, algunos lo ven como la necesidad de reproducirse, porque Dios dijo crecer y multiplicados. Eso es Génesis 1:28. La cita anterior es Génesis 2:28. Entonces, crecer y multiplicados. Bueno, los hijos son una bendición de Dios, pero no son el propósito del matrimonio. Otros piensan, bueno, el hombre necesita una ayuda idónea, como revela Génesis 2:18 en su segunda parte. Bueno, ese es otro beneficio de tu poder contar con una ayuda idónea. Pero en realidad nosotros no conocemos de manera clara de parte de Dios el propósito del matrimonio hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y es el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que es la carta que más habla acerca del matrimonio. El capítulo 5 de Efesios tendríamos que decir que es el texto base para hablar del matrimonio precisamente. Es un texto sede, como le llamamos, donde tú vas a encontrar la mayor cantidad de revelación acerca del matrimonio. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 31 y 32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué cosa? Porque él dice por esto. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Dios, cuando se reveló, quiso dejar claro, quiso dejar expreso a la vista de nosotros una institución que pudiera reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Y esa institución es el matrimonio. Por eso es indisoluble, por eso es permanente, porque Cristo no pretende divorciarse de su iglesia. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de por qué Dios ha enfatizado tanto esto del matrimonio. Miguel, precisamente por qué Dios viene a revelar el propósito del matrimonio en el Nuevo Testamento y no lo hace desde el principio, en el Génesis, cuando se da la primera unión, que es entre Adán y Eva. Bueno, mira, para comenzar, déjame decir esto. Dios nunca ha hecho nada que no sea para revelar algo acerca de Él. Dios creó el universo y el Salmo 19 dice que los cielos, el firmamento, proclama la gloria de Dios. Cuando tú observas la naturaleza, tú puedes llegar a la conclusión de que esto es tan extraordinariamente impresionante que una inteligencia superior, Dios, debió haberlo construido. Eso es uno. El universo revela el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios, pero no revela otros atributos de Dios, como su amor, su misericordia, su gracia. La cruz de Cristo revela esos atributos, incluyendo su justicia, porque en la cruz, cuando Cristo se crucifica, vemos el despliegue de su amor y gracia y misericordia en el perdón de los pecadores, pero vemos también la justicia de Dios, que no estuvo dispuesta a dejar pasar por alto los pecados del hombre y lo paga a su Hijo entonces. Pero había otra cosa que Dios había hecho, y es que Él había unido a su Hijo con su iglesia. Entonces, ¿qué iba a reflejar eso? El matrimonio. ¿Por qué esperar hasta entonces? Bueno, realmente la iglesia, como la concebimos nosotros, nace en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo les dado a la iglesia. ¿Por qué hablamos de que la iglesia nace en ese momento? Rápidamente. Bueno, recuerda que la cruz de Cristo y la resurrección son dos eventos que eran vitales para lo que es la iglesia. Así es. Y esas dos cosas no habían ocurrido hasta ese entonces. Pentecostés viene unos días después. Los dones del Espíritu por igual son esenciales para el funcionamiento de la iglesia, y realmente nosotros vemos al Espíritu siendo dado a la iglesia el día de Pentecostés. Entonces, esa unión de Cristo con esa iglesia que nace ese día es representada precisamente por el matrimonio. Y por eso probablemente Dios esperó hasta el Nuevo Testamento. Pero recuerda algo, Elaine, siempre se ha dicho que el Antiguo Testamento entero es revelado en el Nuevo, y el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es otra de las maneras como lo podemos ver.
Si recapitulamos entonces sobre los propósitos del matrimonio, pudiéramos decir entonces que uno de ellos era revelar la unión de Cristo con su iglesia, ya tú has hablado. ¿Hay algo más que pudiéramos agregar con relación al propósito del matrimonio? Bueno, hablamos de bendiciones, ¿verdad? Compañía, reproducción, ayuda idónea. Dios revela algo más. Vivimos en un mundo caído y de este lado de la gloria hay cosas debilidades que tenemos. Entonces, en 1 Corintios 7, Dios revela también que el matrimonio nos puede ayudar a luchar en contra de la inmoralidad de nuestros días. Mira cómo lo dice en versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En vez de estar durmiendo por ahí con diferentes mujeres, Dios dice, ¿sabes qué? Eso es una debilidad de la carne. Cásate y ten a alguien en tu propio hogar, en santidad, con quien tú puedas llenar ciertas necesidades. De manera que eso es, yo creo que es un beneficio también, pero lo pudiéramos ver como propósito, cuando en realidad es más beneficio que propósito. Yo creo que el propósito, Pablo lo revela claramente. De hecho, él dice, este es un gran misterio, cuando se refiere a la iglesia, la unión de Cristo con su iglesia. La palabra misterio aparece en el Nuevo Testamento como 22 veces, si no mal recuerdo, y en cada uno de los casos hace referencia a algo que antes no se conocía y que ahora se conoce. Por eso es que podemos tener certidumbre de que el propósito del matrimonio realmente es completamente develado en el Nuevo Testamento. Increíble. Miguel, vamos a hacer una pausa para pasar a nuestro segmento de respuestas literarias y entonces dar a conocer a nuestra audiencia cuáles libros, cuáles recomendaciones nos traes en el día de hoy. Adelante. Miguel, ¿cuáles libros nos vas a recomendar en el día de hoy? Tengo dos libros muy buenos. El primero es conocido en inglés. Lamentablemente no tengo traducción al español para estos libros. As Long As We Both Shall Live. En español quizá la mejor forma de decir esto, hasta que la muerte nos separe, que hace énfasis precisamente en la permanencia del voto del matrimonio por Gary Smalley y Ted Cunahan. Quiero mencionar simplemente 3 o 4 de los capítulos del libro que pueden dar una idea de cuán bueno puede ser este libro para aquellos que puedan leerlo. Grandes expectativas es el primer capítulo, exponiendo raíces profundas, influencias culturales, esperando lo mejor. Y el capítulo 8 es un capítulo muy sui generis, el siervo. De qué manera yo tengo que servir dentro de ese matrimonio. De manera que yo creo que eso es un buen libro para tener una idea de qué se espera que yo deba hacer dentro del matrimonio para prolongarlo hasta que la muerte nos separe. El otro libro es un libro excelente en términos, muchos libros, como incluso el anterior, nos hablan un poquito acerca de cómo hacer, cómo servir, cómo amar. Este libro no es tanto acerca del cómo, es el concepto del matrimonio. Si alguien me preguntara cuál es el mejor libro que yo he leído del concepto del matrimonio, este es el libro, Matrimonio Sagrado, Sacred Marriage, de Gary Thomas. Aquí hay un par de capítulos que yo quiero mencionar. El mayor reto en el mundo, encontrando a Dios en el matrimonio, aprendiendo a amar, honor santo, santos sexuales, refiriéndose al placer íntimo y sagrado, presencia sagrada, etcétera, etcétera. Este es un libro excelente para entender el propósito de Dios con esta unión. Continuamos con respuestas. Miguel, hablando de lo que el matrimonio simboliza, quiero que me comentes esta cita del pastor John MacArthur. Dice, el sentido sagrado de la iglesia está íntimamente relacionado al sentido de lo sagrado del matrimonio. A través del matrimonio, usted simboliza o niega a Cristo y su iglesia. ¿Por qué tú crees que él habla de que el matrimonio simboliza o niega a Cristo? Si el matrimonio está supuesto a revelar la unión de Cristo con su iglesia, debe reflejar toda la santidad de esa unión. Cualquier matrimonio que no esté reflejando la santidad de Cristo, la santidad de la unión, está negando a Cristo, porque Él creó está haciendo de mal testimonio y está contradiciendo el propósito mismo de la unión. Dios creó el matrimonio para revelar esa unión, y si cuando yo me caso yo no puedo revelar esa unión, yo estoy negando el propósito de la unión, que es precisamente la unión de Cristo con su iglesia. Por eso es que de vez en cuando en bodas, cuando tengo que predicar, siempre recuerdo y digo, hermanos, recuerden que el matrimonio
que no revela la unión de Cristo con su iglesia es un matrimonio en pecado, que necesita ser redimido, que necesita ser rehecho porque está negando su propósito. De manera que ningún otro concepto, Elaine, que yo haya leído o aprendido en algún momento de mi vida me ha ayudado tanto para trabajar en mi matrimonio como el llegar a conocer que es que yo tengo que representar la unión de Cristo con su iglesia. Para mí eso es extremadamente sobrecogedor y me hace sentir tan pequeño y tan en falta, porque sé lo perfecto que es la unión de Cristo con su iglesia. Pensando en eso que acabas de decir, pudiéramos hablar de que el esposo tiene un rol monumental, Miguel, que jugar en el matrimonio, definitivamente, porque la palabra habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Cristo está santificando a esa iglesia. Entonces, la verdad que el dado que se le carga al esposo es sumamente... Yo creo que usaste la palabra correcta, monumental. De hecho, es algo que debe intimidarnos incluso. Déjame leerte esta cita de Efesios 5 de nuevo, versículo 25 al 27. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo tiene ese propósito. Eso implica, voy a hablar de mi matrimonio, que yo tengo que contribuir a la santificación de mi esposa, de tal manera que 5, 10, 15, 20 años, 30 que acabamos de cumplir recientemente, en ese tiempo mi esposa debe parecerse más a Cristo, en parte por mi esfuerzo. Y eso es una responsabilidad. Wow, eso nos ayuda a entender que algo que decía un autor en su libro Matrimonio Sagrado, en Matrimonio Sagrado, el autor nos dice lo siguiente, que el propósito del matrimonio no es felicidad, es santidad. La felicidad sería un producto de mi santidad. Mira cómo él lo dice. ¿Y qué si Dios concibió el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices? Ahora, increíble. Cuando yo llego a santificarme, mi felicidad entonces viene detrás. Miguel, en este último bloque, ¿qué te parece si vamos recapitulando algunos temas que hemos tratado a lo largo de todo el programa y entonces puntualizamos algunas cosas que probablemente hayamos dejado de lado? Sobre todo, hablando de lo que es la importancia monumental de lo que es el matrimonio, ¿cuál sería entonces el beneficio de una consejería prematrimonial? ¿Cuál es la importancia de esta consejería prematrimonial antes de iniciar este proyecto que es el matrimonio? Bueno, yo tengo que entender, número uno, que yo estoy uniendo dos personas con personalidades distintas, con metas distintas, con expectativas diferentes y que vienen de trasfondos familiares muy distintos, en algunos casos hasta trasfondos culturales. Entonces, si tú no logras sentarte con ellos como una persona ya de mayor experiencia y oírlos para poder irlo acercando a un terreno común para ambos, ayudarles a entender el propósito de Dios para el matrimonio y de sus expectativas, va a ocurrir que alguien se va a casar queriendo tener hijo a los 5 años después de haberse casado y la otra persona queriendo tenerlo al año o a los 2 años. Alguien se va a casar queriendo tener 5 hijos y el otro esperando tener solamente 2, para darte algunas ideas. Entonces esas expectativas necesitan ser conversadas y hay múltiples cosas en el matrimonio que tú no debes comenzar a adivinar el día que te casas, desde la intimidad sexual, las finanzas, las diferencias, cómo piensa el hombre, cómo piensa la mujer, la crianza de los hijos. La crianza de los hijos, una serie de cosas que si tú puedes conversar eso de antemano y ellos pueden recordar esas cosas que se han hablado, pues al momento de casarse no solamente tienen más conciencia de sus responsabilidades, tienen un mejor entendimiento de las expectativas que deben tener el uno del otro y cómo tratar de llenarlas. Esa es la importancia que vemos. En un momento también hablábamos acerca de lo que son las uniones libres y básicamente yo quería saber qué pasa con una pareja que viene a consejería, está en fornicación. ¿Qué se le aconseja a esa pareja? ¿Que se separe o que se case? Bueno, eso va a depender de qué estamos hablando realmente. Yo creo que, por un lado,
yo tengo que considerar la pareja y si están en condiciones de casarse, desde su madurez emocional, espiritual, si tienen disponibilidades económicas. Entonces, si no tienen condiciones para casarse, lo ideal sería que se separen. El primer consejo es que paren, obviamente. Pero ¿qué resulta? Que muchas veces la pareja viene y te dice, bueno, es que no hemos podido, hemos tratado y volvemos y caemos y volvemos y caemos. Bueno, pues sabes que si ustedes no pueden estar juntos sin caer, entonces sepárense, porque no hay otra solución. En otros casos, pudiera ser que ya el noviazgo tiene suficiente tiempo. Puede ser que la pareja ya está madura, que ya tiene condiciones económicas para poder independizarse. Y entonces, en esos casos, tú poder decir, bueno, pues a mí me parece que ustedes tienen dos opciones. O quizás necesitan parar por un tiempo la relación hasta que decidan casarse o simplemente formalizar vía el matrimonio algo que ya se esperaba que debió haberse dado, se estuviera dando. O sea que hay que individualizar cada caso. Como consejero, porque sé que a diario, tanto consejería prematrimonial como también de pareja, has dado por largos años, ¿cuál tú crees que sería la dificultad entre un matrimonio de un cristiano y un no cristiano? ¿Cuáles dificultades se presentarían? Bueno, antes de hablarte de las dificultades, déjame hablarte de la prohibición, porque yo creo que es preferible comenzar ahí. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, algo que muchos desconocen, otros ignoran, irrespetan, violan, desobedecen, pero mira lo que el texto dice, 2 de Corintios 6, comenzando en el versículo 14. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Escucha la pregunta. ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Entonces, la palabra de Dios nos advierte que si tú no estás casado y tú eres cristiano y realmente Dios te ha regenerado, tú no puedes, de parte de Dios en la prohibición, casarte con un no cristiano. Tú lo puedes hacer, pero tú vas a enfrentar enormes consecuencias. Ahora, ¿qué ocurre? A veces las dos personas eran no creyentes. Y luego de haberse casado, uno se hace creyente. Bueno, la palabra no te permite divorciar al incrédulo en esos casos, sino que ahora, bajo el compromiso de un pacto que tú has hecho, tú tienes que amar incondicionalmente al incrédulo. Y la palabra de Dios dice, si ese incrédulo consiente en vivir contigo, no te separes, quédate con él. Porque tú puedes ser de influencia para su conversión. Eso es para los que ya están casados. Los que no se han casado, Dios no nos permite decir, pero yo quiero ser de influencia para déjame casarme. No, ámalo. Eso no es de esa manera, no. La forma de evangelizar, el matrimonio no es un instrumento de evangelización. A menos que ya tú estés casado, casada, y entonces Dios, bajo el pacto del matrimonio y la permanencia que requiere, te dice, permanece de manera incondicional y quizás le pueda hacer influencia a tu cónyuge. Yo creo que es una buena pregunta que teníamos que tratar en algún momento del programa. Así es. Y podemos abundar un poquito más ahora cuando volvamos de nuestro segmento de preguntas. Vamos a ver cuáles son las interrogantes que tiene nuestra audiencia en el día de hoy con un tema tan práctico como lo es el matrimonio. Adelante. Veamos cuáles preguntas tenemos para el día de hoy. La primera dice, ¿por qué esta etapa de consejería entre el noviazgo y el matrimonio no es vista como algo vital en tantas iglesias hoy en día? Se está haciendo referencia a la consejería prematrimonial, obviamente. Y yo no sé exactamente qué diría cada pastora que se le pregunte, pero hay algunas cosas que pudiéramos decir. Por un lado, en algunas iglesias se entiende que eso es un rol que le toca a los padres y no a nosotros. Yo tengo que reconocer la realidad de la iglesia contemporánea. Hay muchos jóvenes que son cristianos cuyos padres son inconversos, entonces ellos no pueden hacer ese rol. O donde uno es converso o creyente y el otro no, y por tanto tampoco pudieran hacer un error adecuado. En segundo lugar, tenemos que ser realistas y saber que aún padres creyentes, muchos, ni siquiera están capacitados para hacer la consejería porque no han sido entrenados, porque no tienen un buen matrimonio, porque no tienen un buen entendimiento, porque no tienen un buen conocimiento bíblico.
Entonces sí, lo ideal sería que los padres lo hagan, pero si los padres no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no tienen la calidad de relación, entonces yo creo que corresponde a los pastores de la iglesia hacer ese rol. Yo creo que eso es una causa. Lo otro es quizás el mismo hecho de que hemos cosechado las consecuencias de malos matrimonios, aún dentro del liderazgo de la iglesia, entonces le hace que se le dé poca importancia a lo que es el matrimonio y su permanencia, como una forma quizá de justificar parte de los malos resultados. Yo creo que eso es otra posible causa. Y finalmente, quizás en algunos casos, falta de entendimiento de la responsabilidad enorme que significa el estar casado y representar la unión de Cristo con su iglesia para el resto del pueblo de Dios. Yo creo que ahí hay algunas, por lo menos, de las posibles causas. La segunda pregunta dice, ¿es la insatisfacción sexual una evidencia de que no debimos casarnos? No, la insatisfacción sexual es como la fiebre de una enfermedad. La fiebre te trae al médico, pero esa fiebre puede ser por una infección de orina, por una infección en múltiples áreas del organismo. No, la insatisfacción sexual nunca es el problema, realmente. El problema es otro, que resulta en insatisfacción sexual. Usualmente la comunicación entre la pareja no es buena, usualmente hay heridas en la pareja que impiden la insatisfacción sexual, hay trauma del pasado, a veces en la esposa, a veces en el esposo hay cansancio, hay depresión, falta de motivación. Entonces, no, yo creo que lo que tenemos que ver es qué está causando la insatisfacción sexual y luego entonces poderle dar a la relación sexual el lugar apropiado que debe tener y no sobredimensionarlo tampoco dentro de la pareja. O sea que esa es la respuesta. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que la idea de abundar, lamentablemente no podemos llevarla a cabo, pero vamos a hacer un segundo programa sobre este tema. Vamos a seguir, apenas empieza la serie, vamos a seguir desarrollando cada una de estas inquietudes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la unión, con el matrimonio, que es de lo que trata nuestra serie. El concepto del matrimonio. Y yo pudiera concluir, ¿verdad?, por falta de tiempo, diciendo, el matrimonio fue ideado por Dios. Por tanto, esa institución viene con un diseño que es el diseño de Dios. Cada matrimonio que ha fracasado porque no se ha seguido el plan de Dios, el diseño de Dios. Y es una evidencia de que la pareja no llegó a ser una sola carne. La única manera de que el matrimonio pueda permanecer en el tiempo es luchando para llegar a ser esa sola carne. Y eso solamente se logra conforme a la directriz de nuestro Dios. Miguel, gracias una vez más por esta nueva idea, por esta serie que estás trayéndonos, por toda la información que como pastor y como consejero que eres también matrimonial puedes aportarnos. Gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes, la invitación para que visiten nuestra página en internet integridadysabiduría.org. Recuerde que apenas estamos iniciando esta serie sobre el matrimonio, así que no se pierdan los siguientes programas que van a estar relacionados con este tema en específico. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.